Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Daniela Vian. Hoy tenemos otro caso de desaparición que más tarde se convertiría en algo más, pero aparte todavía no está resuelto y es bastante reciente. Y es una historia que está repleta de incógnitas. Así que si quieren ver más casos como este, ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de los casos de este canal. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella era Daniela Nicole Vian. Nació el 8 de marzo de 1993 en Roswell, Nuevo México, en Estados Unidos. Su madre se llamaba Joy y a su padre jamás lo conoció. Al menos no conoció al biológico, ya que cuando ella era muy chica, su madre se casó con un hombre llamado Bill Vian, quien sería lo que Daniela conocería realmente como padre. Además, la adoptó legalmente. Debido al trabajo de Bill como militar, la familia debía mudarse seguido. Una buena parte de su adolescencia transcurrió mientras la familia se encontraba en Kansas, en la base militar de Fort Riley. Durante esta etapa es que Daniela comienza a rebelarse un poco, pasando cada vez más tiempo con sus amigos, no queriendo volver a su casa, hasta que directamente no iba, simplemente no llegaba a su casa de vuelta. Lo que no está claro del todo es si en ese tiempo habría sido echada de su casa o simplemente peleaba tanto que decidió irse por su propia cuenta. Como sea, en Fort Riley, Daniela conoció a Tyler Sean Thomas, un chico unos años mayor que ella. Tenían muchas cosas en común, pero encima de todo, Tyler también había sido adoptado por su padrastro y jamás había conocido a su padre biológico. Sentían lo mismo en muchos aspectos, que es justamente lo que los unió. Y no, en un principio no estuvieron juntos como pareja. De hecho, Tyler se casó a los 18 años con otra chica, pero se separó bastante rápido. También decidió unirse al ejército siguiendo los pasos de su padrastro. Fue enlistado para Irak y Afganistán, pero se mantenía en contacto a pesar de estar tan lejos. Esta historia es relativamente actual, así que tenían dispositivos con redes sociales para poder comunicarse siempre. Para cuando Tyler volvió, habían estado hablando mucho más con Daniela y ella ya tenía 18 años, así que fue a visitarla lo más pronto que pudo, a pesar de ya no vivir tan cerca el uno del otro. Empezaron a tener una relación. Tyler volvió al trabajo y una vez que terminó, 6 meses después, le pidió a Daniela que se fuera a vivir con él. El problema acá es que se fueron a vivir a un lugar bastante inseguro, con una tasa de criminalidad altísima. Esta era la ciudad de Mobile, en Alabama. Estamos hablando de un índice en el que 100 puntos serían la mayor seguridad. Mobile, en Alabama, solo tiene 10 puntos. Robos en la calle, robos a casas, homicidios, no es un lugar seguro para vivir en definitiva. La posibilidad de que una persona se convierta en víctima de un delito violento en Mobile, tales como robos a mano armada, asalto agravado, violación o asesinato, es 1 en 225, lo que equivale a una tasa de 4 por 1000 habitantes. De todas formas, en ese momento no tenían mucho más dinero para ir a vivir a otra parte. Esta era la opción más conveniente. En un principio la pareja estaba acomodada en la casa de los padres de Tyler, porque como digo, no tenían mucho dinero para gastar en alquileres, ni mucho menos comprar una casa. Los problemas comenzaron una vez que Tyler dejó de ser militar. Tenía estrés postraumático y no podía lidiar con ello. Se dedicó a consumir calmantes y de un momento para otro pasó a consumir sustancias mucho más fuertes. La relación de todas formas siguió, un poco complicada por peleas constantes, pero seguía en pie. Y para el año 2013, Daniela quedó embarazada. Esto hizo que la pareja quisiera irse a vivir a un lugar un poco más privado, así que consiguieron un departamento en Mobile. Al final de ese año nació su hija Cora, pero lamentablemente tuvo que irse a vivir con sus abuelos, Julie y Patrick. La pareja no podía tener una hija en las condiciones en las que se encontraban. Peleaban todo el tiempo y el problema de Tyler nunca se solucionó. Además, ambos eran muy controladores. Por su parte, Daniela se volvió dependiente de medicación para el ADHD, la cual hacía que estuviera mucho más alerta. La ayudaba a lidiar con la cantidad de trabajo que tenía para poder mantenerse. El 25 de marzo del 2015, durante uno de los muchos momentos difíciles en la relación de la pareja, Tyler presentó una petición contra Daniela por la custodia total de Cora. Y dijo:
Soy el único proveedor de Cora desde que nació. Soy el único padre con licencia de conducir y soy el único padre con un historial laboral estable. He reunido evidencia de que Daniela usa drogas alrededor de Cora y evidencia de que ella no es apta como madre. He estado haciendo todo lo posible para tener contacto con mi hija y me lo han negado. No planeo mantener a Cora alejada de su madre. Simplemente necesito un camino de regreso a la vida de mi hija. Lo que él intentaba hacer era acusarla de haber fumado marihuana frente a su hija y que por eso ella era una mala influencia. Todo esto salía a pesar de que él no fuera mejor, es decir, Cora estaba mejor con los abuelos que con él o con Daniela. Lo ideal entonces, como digo, es que Cora se quedara con sus abuelos. Cuando el caso surgió en la corte de familia en octubre, Tyler no se presentó y el juez desestimó la solicitud. En este punto, Cora estaba viviendo con Julie y Patrick, quienes comenzaron a discutir sobre asumir la custodia total. Aunque Daniela extrañara tener a Cora con ella todo el tiempo, sabía que la estabilidad que ellos podrían proporcionar era lo mejor para su hija, y estaba completamente dispuesta a darles toda la custodia. Hablando del tema, un tiempo después de esto, Tyler, todavía con una adicción potente, intentó entrar a robar a una casa y fue arrestado en 2016. Es durante ese tiempo que Daniela intenta seguir con su vida. Sin embargo, no duró mucho porque cuando Tyler fue liberado, volvieron a estar juntos. Y así siguieron un tiempo. Tyler volvió a ser arrestado luego de salir positivo en consumo de sustancias, lo cual era una condición para estar en libertad. Al ver que en realidad tenía un problema de adicción, fue llevado a rehabilitación y siguió viendo a Daniela de vez en cuando, que lo iba a visitar. Al terminar con ese periodo de sus vidas, Daniela volvió a quedar embarazada. En realidad, él no era el padre y se dio cuenta bastante rápido. Aún así quería quedarse con ella hasta que naciera el bebé y lo diera en adopción. Con el pasar del tiempo, Daniela vio otra posibilidad. Intentó volver a entablar una relación con su madre Joy, quería vivir en California del Norte junto con ella y Cora, quería un futuro mejor e intentar ir a la universidad. Pero no pudo, decidió quedarse en Mobile y trabajar en un restaurante de la cadena P.F. Chang's. En este lugar se hizo amiga de una chica llamada Hannah. Ella la llevaba al trabajo y de vuelta a su casa porque Daniela no tenía auto. Resulta que Tyler lo había roto. La realidad es que con esta nueva amistad y con el trabajo en el restaurante, todo parecía marchar mejor. Ella quería ahorrar para poder descansar durante su periodo de maternidad y también comprar un auto. Trabajaba en ese momento doble turno, pero una vez teniendo su propio auto podría hacer muchísimo más que en ese entonces. Daniela de todas formas no sabía qué hacer con el bebé. Pensó en ver a diferentes parejas adoptivas. La opción de quedárselo todavía estaba si ella lo quería. El padre biológico aportaría dinero si así lo decidía. Lo que consideró finalmente fue una pareja de una maestra y un policía de la misma ciudad. Es así que el 6 de junio del 2018, el hijo de Daniela nació con los padres adoptivos en la sala del hospital. Lo increíble es que el mismo día, Tyler sufrió una sobredosis en su auto, pero fue resucitado por los paramédicos. Después de eso, fue al hospital, se quedó un rato con Daniela para hacer compañía y desde ahí se entregó a la policía porque había otra vez violado lo establecido en su libertad condicional. Daniela creía que lo mejor era que la familia de su bebé no le dijera nada acerca de quién era ella. Aún así les entregó una carta hecha por ella para que se la dieran en su cumpleaños número 18. Los padres adoptivos a todo esto querían que el bebé supiera, querían ser claros desde el principio y que supiera acerca de su madre biológica, así que no tenían ningún problema con esto de la carta. La vida de Daniela era definitivamente una montaña rusa de emociones. Desde ahí volvió a querer centrarse en solamente Cora, en estudiar algo y más que nada conseguir un auto para poder cumplir con sus objetivos y así dejar de depender en otros. Con eso podría finalmente llevarse a Cora a su casa, con más horas de trabajo podría hacerle la habitación a su hija, podría comprarle todo lo que quisiera, un montón de cosas que ella esperaba para el futuro. Es entonces, en este contexto, que pasamos al día de los hechos. El martes 17 de julio del 2018 fue el día en que Daniela compró su auto, un Chevrolet Cruze modelo 2014 azul oscuro. Ese martes tuvo que hacer muchas cosas. Ella no podía adquirir un auto en cuotas en cualquier concesionaria y había ido a una en particular porque le ofrecían pagar en muchas cuotas directamente al dueño a pesar de no tener un buen crédito. Tuvo que utilizar la cuenta bancaria de su suegra Julie para poder ingresar $500 que le faltaban. Su propia cuenta no podía ser utilizada debido a las deudas. Todo este proceso de compra debía también incluir una carta de la persona a la cual alquilaba que servía de recomendación para asegurar que ella pagara las cuentas. Patrick, el esposo de Julie,
Su hijo y Cora estaban en otra ciudad visitando a la hermana de Patrick, así que Daniela tenía completa libertad de planear sorpresas para su hija. Ellos volverían el día 19 de ese mes. A todo esto, y creo que es un detalle que también debo mencionar, ella estaba tomando medicamentos para el dolor, cosa que podría ser importante más tarde para las teorías. El plan del día siguiente era que Julie iría junto a Daniela al banco, Daniela tendría por fin su auto y una vez que eso pasara sería el resto enfocado en su hija. Quería comprar y preparar algunas cosas. Al final del día, después de recibir el auto, iría a festejar junto con algunos amigos a algún bar. El 19, cuando su hija regresara, le daría todas las cosas y pasarían el resto del día juntas. Lo que haría después sería enfocarse en Cora, prepararle algunas cosas y al final del día ir a juntarse con unos amigos a un bar para celebrar su reciente compra. Como dije, Cora regresaría el 19, así que tenía 2 días para hacer planes. Lo que ella quería era que su hija se quedase cada vez más tiempo en su casa y gracias al auto y a sus ahorros podría por fin lograrlo. Era entonces el 17 de julio del 2018 que Daniela tenía todo listo y recién empezaba el día. Fueron al banco con Julie bien de mañana para depositar la plata y pagar el auto. Hecho esto, a las 11 a.m. se dirigieron a la concesionaria, en donde por fin Daniela tenía el auto por el cual tanto había trabajado. Lo curioso de todo esto es que el vehículo traía puesto un GPS para saber su localización todo el tiempo. Dado que el auto estaba siendo pagado en cuotas y encima ella no tenía un buen crédito, era una forma más fácil de ir a buscar el auto si ella no pagaba. Y a propósito, no le dijeron que tenía un GPS instalado, justamente para que no intentara modificarlo ni sacarlo. El dispositivo mismo enviaría una señal si le pasaba algo. El día todavía no había terminado. Julie se fue y Daniela volvió sola con el auto hasta su departamento. Se tomó un tiempo para pensar en qué haría y dónde iría esa noche. Mandó mensajes para coordinar y salió a las 5:20 p.m. a comprar las cosas para su hija y empezar con los festejos. Cerca de las 6 de la tarde llegó a P.F. Chang's y se cruzó con un compañero de trabajo. Hablaron acerca del auto nuevo y después siguió con sus compras. Una vez terminado todo esto, agarró el auto y se fue al bar de un amigo llamado Randy. Después de un rato llegan otras personas, otros amigos, algunos conocidos de Randy, con quien ella se sentó a ver el partido de béisbol de ese día. Eran entonces, en ese momento, 3 en total. Daniela, una mujer llamada Mallory y Denson. Randy en realidad no contaba porque a diferencia de ellos, él se encontraba ahí trabajando en la barra. Decidieron entonces los 3 ir a un bar irlandés y seguir la celebración. Más tarde se encontrarían con Randy a eso de las 11 p.m. en un bar que quedaba más cerca de la casa de Daniela. En todo ese tiempo ella estaba mandándole mensajes a su amiga Hannah. A las 8:25 p.m. le envió un texto en el que le preguntaba si debía manejar. Daniela había tomado un poco y según los demás no parecía estar borracha, pero ella dudaba de si podía manejar o no. Recordemos que no solamente no salía hacía un buen tiempo, sino que aparte había estado tomando las pastillas para el dolor. Por lo tanto, eso podía llegar a ser una combinación algo riesgosa. A las 9:16 p.m. intentó llamar a Hannah, pero ella no respondió. Y en el medio de todo esto, a las 9:46 p.m. Daniela le envió un mensaje de Snapchat a Hannah. Era un video y como deben saber, los videos en Snapchat son conocidos por eliminarse después de ser vistos. Para saber qué hay en ese video, solamente tenemos la palabra de Hannah. Daniela supuestamente estaba sentada en su auto y parecía un poco intoxicada. Eso es lo que Hannah había visto en el mensaje. El próximo movimiento lo indica el GPS del auto diciendo que a las 10:05 p.m. Daniela sale del estacionamiento del bar en el cual se encontraba trabajando Randy. Había pasado en ese momento 1 hora desde que se había ido de ese bar con las otras personas. No sabemos bien qué fue lo que hizo en ese tiempo. Si se había quedado ahí afuera o si se había ido con los otros y vuelto por el auto más tarde. A las 10:08 dejó el auto en el otro bar. Después de pasar un rato juntos hablando, el grupo decidió separarse. Denson se iría a su casa, Mallory a ver a otros amigos y Daniela se iría a otro lugar para ver a Randy, quien había salido recién de trabajar. A las 10:57 Randy llegó al bar Ollie's, donde debía encontrarse con el grupo o al menos con Daniela. Pero no fue así. Desde el comienzo, desde ese punto en el que los 3 se separan, algo raro estaba pasando. Daniela sabía muy bien dónde estaba, conocía bien la zona y entendía perfectamente a dónde quedaba Ollie's.
Sin embargo, según el GPS de su auto, empezó el camino al bar mal, yendo al lado incorrecto. Parece ser que Daniela estaba siguiendo a Denson. Él se dio cuenta 15 minutos después porque Daniela le hizo señas de luz desde detrás para que se detuviera. Al hacerlo, ella se bajó y le dijo que había perdido su teléfono. Denson llamó entonces al teléfono de Daniela por Facebook Messenger, probablemente para intentar encontrarlo en alguna parte de su auto. Mientras tanto, Mallory ya había vuelto a ver a sus amigos y estaba esperando a Daniela en el bar Ollie's. Pero entonces Denson llamó, contando que estaba intentando buscar el celular de Daniela y que se iban al bar anterior a ver si podían encontrarlo ahí. Entonces ambos tomaron sus autos y se fueron. Pero en algún punto, Daniela decidió irse para otro lado. Él no se dio cuenta, siguió el camino, llegó al bar y le mandó una foto a Mallory de que estaba en el bar buscando en teléfono, pero que había perdido a Daniela. A las 11:07 p.m. es la última vez que se registra algo de la señal de GPS. Había sido desconectado, le falló la batería, algo había pasado, pero esto es una coincidencia muy desafortunada o realmente alguien que sabía que estaba ahí lo desconectó. Y no era este un objeto fácil de sacar. Así que en resumen, no sabemos qué le pasó a Daniela en ese momento, por qué no tenía el GPS conectado, a dónde se fue, por qué se fue, no tenemos idea de nada. De vuelta en el bar, Denson había logrado recuperar el teléfono de Daniela, el cual un bartender había escondido cuando se lo encontró. Recordemos que todos habían estado tomando un poco, lo que explica lo que pasó a continuación. Denson encuentra el teléfono y a las 11:52 p.m. llama por Facebook Messenger a Daniela, teniendo él su teléfono en la mano. Acaba un pequeño recuento de la situación. Daniela estaba probablemente un poco confundida por el alcohol. En principio ninguno de ellos realmente debería haber estado manejando y tal vez pensó que había dejado el teléfono en otro lugar y se fue para allá. De parte de Denson no tengo la información de si él había tomado o cuánto, pero el tema de llamarla es súper común. Probablemente pensó, encontré el teléfono, la voy a llamar, y se dio cuenta de que tenía el teléfono él después. Esa parte no es tan extraña de explicar, lo más raro se viene después. Luego de esto le escribió un mensaje de Facebook diciéndole que había encontrado su teléfono, lo cual tiene más sentido ya que si había llegado a su casa podría leerlo desde la computadora, desde otro teléfono, podría abrir el Messenger en cualquier parte. Entonces él decidió irse a Ollie's donde estaban los otros, pero cuando llegó vio que Daniela no estaba ahí, así que decidieron todos esperarla un rato, pero nunca llegó. Trataron de mandarle más mensajes y llamarla por video de Facebook, pero nada. Ella no volvió a contestar ningún mensaje, ninguna llamada, absolutamente nada. Como dije antes, Denson se quería ir a su casa, así que le dijeron que simplemente dejara el teléfono en el P.F. Chang's donde trabajaba Daniela a la mañana siguiente. Así que se fue. A la mañana siguiente, Hannah le mandó un mensaje de Facebook a Daniela preguntándole cómo le había pasado, y siguió con su día sabiendo que su amiga probablemente le respondería más tarde. Denson, por su parte, esa mañana llamó a Julie, la suegra de Daniela, y le dijo que tenía su teléfono, sin presentaciones ni nada, simplemente lo hizo. Ella le dijo que se lo dejara en el P.F. Chang's, como se lo había sugerido Mallory, pero él no lo hizo. La volvió a llamar 2 veces más durante ese día, y Julie le terminó diciendo que Daniela se pondría en contacto más tarde cuando volviera. El tema dentro de todo esto es que Julie tenía pensado verla recién al día siguiente por la tarde, el 19 de julio, cuando Cora volviera. Entonces ese día llegó. Volvió Cora junto con Patrick y su hijo PJ. Se suponía que Daniela iría a darle a Cora lo que le había comprado y que pasarían el resto del día juntas. Pero eso no sucedió. Daniela no volvió a aparecer nunca, no contestaba mensajes, llamadas, ni tampoco había ido a ver a su hija. Fue recién esa noche que todos se dieron cuenta de que algo había pasado. Sus seres queridos sabían que ella estaría muy ocupada haciendo cosas que había planeado por mucho tiempo. Entonces hasta ese punto no les pareció raro no escuchar de ella. Pero la realidad es que era completamente fuera de lo común que ella no fuera a visitar a su hija el 19 de julio. Tampoco fue a trabajar. En el trabajo esa misma noche le preguntaron a Hannah si sabía algo porque no habían podido contactar a Daniela en ninguna parte. Y ella dijo que no. Al mismo tiempo, Julie decidió mandarle un mensaje por Facebook a Daniela, pero aparecía que la última vez que había estado conectada había sido hacía 2 días. Le dejó un posteo en su muro por las dudas para que la contactara. En este punto, Julie y Hannah por separado se daban cuenta de que los últimos 2 días no había actividad de Daniela por ninguna parte. Hannah comenzó a llamar a sus amigos por si alguien la había visto, y logró así una línea de contactos. Alguien le dijo que Daniela había ido el 17 por la noche a un bar. Ese era el bar en donde trabajaba Randy, el amigo de Daniela. Llamó al bar entonces y pidió ver si el auto de Daniela estaba en el estacionamiento, pero le dijeron que no. Después de un rato, el bar llamó a Hannah para contarle que Randy la conocía.
y él mismo contó con quienes había estado esa noche. Hannah logró contactarlo por Facebook más tarde y preguntarle si tenía algo de información por qué Daniela había desaparecido. Él le dijo todo lo que sabía y que Denson tenía su celular. Hannah siguió intentando buscarla por su cuenta al día siguiente. Pasó por su casa pero no la vio. También fue a su trabajo ya que tenía un turno a las 10 a.m. y Daniela no estaba ahí. Llamó a Julie y a Denson para contarles que no la podía encontrar por ninguna parte. Y es así que cada uno contó su historia de la última vez que la había visto. Juntos llegaron a la conclusión de que algo le había pasado y era grave. Así que decidieron llamar a la policía en ese momento. Ya en la estación de policía, Julie y Denson dieron su testimonio de lo que había sucedido los últimos días, y Denson llevó el teléfono de Daniela. Hannah les dio la contraseña del celular y pudieron ver los mensajes. En ese momento no parecía haber nada raro. Lo más destacable, Julie podría verlo en la tranquilidad de su casa con su computadora, en la cual Daniela había dejado todas sus redes sociales abiertas. Para todo esto, Julie ya había podido ingresar junto con la policía a la casa de la joven para ver si algo habría pasado dentro, pero no había mucho para ver, todo parecía normal. Cuando Julie ingresa entonces al Facebook de su nuera, la cual era la red social que más parecía usar, pudo ver varias llamadas perdidas y mensajes no leídos. En eso estaba el chat de Denson White, la última persona con la cual se había contactado. A las 11:11 p.m. le había dejado un mensaje de voz, un audio, en el cual se podían escuchar sonidos como de lucha o que algo estaba pasando y una voz femenina, la cual se cree que es de Daniela. Les voy a dejar acá los mensajes de audio limpiados y subidos por el usuario de YouTube Britney Irving. Cabe aclarar que es difícil de entender lo que se está diciendo, por eso no puse subtítulos. Varias personas han intentado descifrar qué se está diciendo y entre las opciones están que ella dice te estás esforzando demasiado, que Denson dice no hay razón para tener eso ahí y que se escucha oh ten cuidado, maldita sea, y luego se escucha es posible que no quieras tocar eso. Having a double nerve. You're trying way too hard. All right, that's at 11:11. Oh, careful. Down there. Oh, okay. You don't want to touch that. And that was at 11:12. No hay mucho que descifrar de todo esto. Si quieren dejar algún comentario acerca de lo que creen que se escucha o el contexto de la llamada, pueden dejarlo abajo en los comentarios, porque a decir verdad, a día de hoy no tenemos idea de qué se estaba discutiendo. Julie de todas formas no pudo seguir leyendo mensajes porque estaba la posibilidad de que causara problemas para la investigación. Lo curioso de la investigación es que no se entiende si estaban o no trabajando o qué intereses tenían, ya que Julie preguntó por cámaras de seguridad, que son las del estacionamiento que más tarde se vieron, para ver dónde estaba el auto de Daniela a qué hora de la noche. De parte de la policía le dijeron que no había cámaras. Lo raro es que esas mismas cámaras, esos mismos videos que se grabaron esa noche, en los cuales casi ni se distingue el auto de Daniela, aparecieron más tarde en la televisión. Se les habían dado un canal de noticias, pero no a la madre de la posible víctima. No se sabe bien cómo lo obtuvieron, si la Shell, es decir, la estación de servicio por donde se vieron pasar a los autos, se las había dado a los reporteros o si alguien de la policía lo había facilitado. Pero finalmente se le pidió a la estación de noticias que sacaran los videos. Tal vez en este punto se estén preguntando dónde estaba Tyler en todo esto. Bueno, el día en que Daniela desapareció, él estaba en la cárcel. Y recién lo sacan de ahí una semana después de los hechos. Cuando volvió a un departamento que compartía con ella, tomó algunas cosas de valor que en realidad no eran suyas
y las vendió. Pero Julie fue hasta el lugar de empeño y compró todo de vuelta. Mientras todo esto se desarrollaba y buscaban a Daniela, Julie y Patrick obtuvieron la custodia de Cora, siendo que Daniela no logró presentarse a la corte para finalizar el papeleo. De todas formas, ella ya pensaba darles la custodia completa, ya que sabía que no podía hacerse cargo de todas las necesidades de su hija en ese momento. Esto ocurrió una semana después de su desaparición. Tyler a todo esto estaba haciendo las cosas más complicadas a los investigadores, quienes comenzaban a tratar el caso como un homicidio. Primero tomó cosas del departamento sin permiso, y mientras que no parecía una escena importante, nunca se sabe, y no debería haber tocado nada. Pero aparte, también estaban monitoreando las cuentas de Daniela para ver si había alguna actividad, si tal vez gastaba algo en el banco para poder rastrearla. Para sorpresa de muchos, de repente, una tarjeta de Daniela había sido usada en una estación de servicio, pero terminó siendo Tyler que se había encontrado la tarjeta y la estaba usando. Hannah ya había ido al departamento de todas formas a ver si estaba todo en orden, y sí. Vio todo lo que Daniela tenía usualmente en la casa, estaba todo bastante ordenado. Tyler más tarde fue echado del departamento por no tener para pagar el alquiler, y todas las cosas de Daniela fueron simplemente tiradas a la calle. No los dejaron recogerlas. Y antes de pasar a las teorías, hay algunos cuantos detalles más de los cuales hablar. Primero que nada, un primo de Tyler, Jason Corey Dykes, de 36 años, también fue investigado en relación con la desaparición de Daniela. Dykes había sido arrestado el 13 de septiembre después de que la policía registrara su residencia en el área de Theodore, cerca de la intersección de las carreteras Travis y Wakefield. Fue acusado de 2 cargos de violencia doméstica y secuestro por presuntamente mantener a una mujer en su casa durante más de 3 semanas. Esta mujer le había dicho a la policía que Dykes mencionó a Daniela como si fuera una amenaza, como usándola de ejemplo para lo que le pasaría a ella. El caso se investigó por ese lado, pero se llegó a la conclusión de que la mujer estaba mintiendo y que no había ninguna conexión entre ellos. Tyler, por su parte, dejó de consumir y buscó trabajo, inspirado por su amor por Cora y la repentina desaparición de Daniela. Así pasaron los meses sin noticias, muchas personas considerando que había tenido un accidente en algún lugar con el auto nuevo. Las circunstancias aún así eran bastante dudosas. Finalmente, algo cambió en el caso en mayo del 2019. El auto de Daniela fue encontrado. La policía encontró el Chevrolet Cruze 2014 de Daniela en Bayou Sara. Daniela Vian, de 25 años, en el momento en el que desapareció, fue vista conduciendo hacía casi un año antes de desaparecer. Dentro del auto que se encontró estaba el cuerpo de una mujer adulta. Lo que se pudo concluir en ese momento era que había estado hacía bastante tiempo metida en ese auto. La confirmación no fue inmediata, por supuesto, pero la familia ya sabía que tenía que ser Daniel, y más de 10 días después de que se encontraron estos restos humanos, la policía de Mobile dijo que la causa de la muerte era indeterminada y las circunstancias en las que su vehículo terminó sumergido cerca de una rampa para botes parecían accidentales. Y sí, el cuerpo era el de Daniel. Tema aparte dentro de todo esto, el auto, sin permiso de la familia, ni de Tyler, ni de nadie, más que el de la concesionaria, fue vendido en Ucrania en una subasta por un bajo precio, debido al daño del agua. Al parecer justamente fue vendido en Ucrania porque allá no es necesario informar sobre los daños de agua. En cambio en Estados Unidos sería mucho más difícil de vender. Y sí, aunque parezca injusto, la concesionaria era la dueña del auto, así que podían hacer lo que quisieran con él. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo hizo para llegar ahí? ¿Por qué se habría ido desde los bares hasta este lugar? Ahora, vean el mapa, no es súper lejos en auto ni nada por el estilo, son solo 20 minutos de viaje, pero aún así no tiene sentido. No es que hubiese algo que ver en este lugar, y si bien pudo ser un accidente en el cual ella estaba un poco borracha, tal vez una combinación mala con las pastillas, no se entiende cómo hizo para llegar hasta allá para tener este accidente. Además, es muy coincidente también lo del GPS de su auto, el que estuviera desconectado, pero no solamente es eso, sino el hecho de que se desconectó cuando llegó a la estación de servicio. Ese momento fue la última vez en la cual el GPS funcionó. Si es una coincidencia, es muy desafortunada. Lamentablemente, por el estado del cuerpo no se pudo determinar cómo murió, así que tampoco podemos resolver bien qué pasó ahí. También resultan muy extraños los audios antes de desaparecer, qué estaban haciendo en ese momento. Además, la voz femenina que estaba, que suponemos que es Daniela, parecía bastante preocupada. Es entendible porque no tenía su celular, pero la actitud de Denson también es rara dentro de todo esto. Ahora, el caso es muy reciente, así que hay mucha información que probablemente no tenemos porque la policía se la está guardando, porque es importante para el caso, pero tenemos la suficiente información de lo que fueron sus últimos días como para tener algunas teorías acerca de lo que pudo haber pasado.
La primera teoría tiene que ver con Denson White, quien fue la última persona en ver a Daniela con vida. Algunas personas han apuntado al hecho de que parece muy sospechoso y que parece más bien que lo están encubriendo. El tema acá es que trabajaba para una empresa llamada APM Terminals que tenía contratos multimillonarios y él parecía ser una persona muy importante dentro de estos contratos. Vamos a ver, de solamente buscar el nombre de la empresa en internet y la conexión que tiene con Denson, se pueden ver varios posteos diferentes alrededor de los años en los cuales se lo pone en un rol importante dentro de esta empresa. Hay artículos que lo nombran a él haciendo un proyecto multimillonario que beneficiaría al Estado y a la ciudad. Era una persona dentro de todo importante. Entonces, encubrirlo en caso de que hubiese hecho algo esa noche con Daniela, no digo que sería fácil, pero sí sería algo necesario para intentar proteger a la empresa y a los millones de dólares que hacían los proyectos de este hombre. También cabe decir que en la Shell, o sea, la estación de servicio donde estacionaron esa noche, primero se ve cómo estaciona un auto, que sería tal vez el de Daniela, después el de Denson. Se va uno de los dos y después ingresa otro auto. La cámara estaba tan borrosa que realmente no se ve qué auto es de quién es la tercera persona que ingresa o si es uno de los dos volviendo al lugar. No se sabe, pero suponiendo que son 3 autos diferentes, ya estamos hablando de que hay otro testigo que no quiere hablar. También puede pasar que directamente sea una persona que haya llegado al lugar sin saber nada y que después no vio ninguna de las noticias acerca de este caso. Entonces tenemos a un hombre de negocios muy importante que tal vez haya matado a una chica durante la noche, haya llamado a sus superiores o a alguna persona de confianza y haya contado lo que hizo para que después lo encubrieran. Esa es la teoría principal. Como otras teorías tenemos, por ejemplo, el hecho de que haya sido víctima de alguien, una persona desconocida, tal vez un asesino que estaba por ahí, es decir, de un crimen al azar. Otra teoría es que simplemente haya querido irse a alguna parte, tal vez pensó que tenía el celular en otra parte, tal vez estaba confundida porque estaba muy borracha, tal vez la combinación con las pastillas no le hizo nada bien y no sabía para dónde se dirigía, tal vez pensó por alguna razón que podía ir a ver a su hija y se confundió el camino y terminó en alguna parte, pero definitivamente hay cosas muy raras. Es decir, esta teoría sería que fue todo un accidente provocado por algo que ella habría consumido esa noche. En un principio también se creía que tal vez Tyler tenía algo que ver con todo esto. Sin embargo, él estaba en la cárcel esa noche y estuvo en la cárcel un tiempo más después de esto. ¿Pudo haber mandado a alguien a que le hiciera algo a Daniela? Sí. Como poder podría haber pasado. Pero no hay pruebas de tal cosa. El resto de las personas en la vida de Daniel parecían muy preocupadas por ella, así que no hay ningún otro lugar donde mirar aparte de estas posibilidades que les estoy dando. Sin embargo, tal vez ustedes puedan pensar en otra cosa, así que por favor, si tienen alguna otra idea en la cabeza, díganmelo en los comentarios. De momento, esta es toda la información que tengo, es toda la información que he visto que hay, así que díganme qué opinan. Pero bueno, hasta acá llegamos con el video. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.